podemos comenzar con la clase de hoy. Vamos a orar a nuestro Señor, después vamos a pasar la ofrenda, si disponemos esta ofrenda de amor de todo corazón. Oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por la persona de Cristo Jesús, que es la manifestación más grande del amor derramado sobre cada uno de nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, en esta mañana abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra vida, a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti y queremos entregarte de corazón esta ofrenda de amor. En nombre de Jesús, amén. Ahí buscan la bolsa. Antes que comencemos con la clase, con la cuestión técnica de la grabación, aclaro que hubo un problemita técnico el domingo pasado, por eso es que no compartimos el video. Ahí me estaban diciendo los chicos que tienen que hacer unos acomodos, unos arreglos, se cayó el internet, no sé qué fue, para tratar de acomodar el video. Así que ni bien esté subido, también directamente en el canal de YouTube yo lo comparto en el grupo para que lo puedan escuchar. Pasamos la ofrenda. El domingo pasado terminamos con las cualidades personales que, según la palabra de Dios, tiene que reunir la persona que es pastor, anciano, sobreveedor o obispo. Vamos a utilizar algunas siglas para que se vaya grabando. Justo hoy dicen, claro, es que vamos a utilizar esto. Paso. Por supuesto puedo armar sopa también si quiero. Pero ya vamos a aprovechar hoy, son las pasos primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, pero nosotros vamos a decir que son pastores, ancianos, sobreveedor, obispo, que son términos sinónimos. ¿Qué hemos estado viendo a lo largo de estos meses? Yo acá tengo el apunte mío, la guía. Vimos los términos anciano, obispo o sobreveedor y pastor. Vimos los términos, el significado. Voy avanzando. Después vimos las características que tenía el modelo bíblico del oficio. Dijimos que era de elección divina, de llamamiento santo, que era compartido, que era masculino. Seguimos. Y después, en un determinado domingo, yo hice un gráfico sumamente horrible de cómo se habían organizado las iglesias a través del tiempo. ¿Se acuerdan? Que estaba el sistema episcopal, piramidal, el sistema congregacional, de pirámide invertida, el sistema presbiteriano, donde hay un consejo arriba y la iglesia. Después utilizamos algunas variantes modernas, el sistema individual, que es piramidal también, parecido al episcopal, el personal o el individual hereditario, donde está el padre, después sigue el hijo y se van heredando el cargo. Y después vimos el modelo bíblico, que es, en realidad no es ni piramidal
ni pirámide invertida, sino es un círculo donde estamos todos en el medio. Y después vimos las cualidades personales que tiene que tener, según 1 Timoteo y Tito capítulo 1, esa persona que es pastor, anciano, sobreveedor y obispo. Pero dijimos, también tienen que ser el objetivo en nuestra vida, Eso más o menos, así muy rápidamente, es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses. Hoy vamos a continuar con respecto al tema dentro de la generalidad de doctrina de la Iglesia, estos temas que pocas veces son escuchados. Vamos a hablar cuál es ahora en 3 domingos. Vamos a tratar de ajustarnos a 3 domingos. A veces estamos muy comprimidos con el tema del horario. Somos esclavos al tema del horario. Los deberes de la Iglesia, la responsabilidad de la Iglesia. Y ahora sí que nadie se haga el sota y quiera escapar la responsabilidad de la Iglesia frente a los pastores, ancianos, sobreveedores y obispos. Hoy tenemos la obligación de ir a las PASO, a votar, salvo los que tienen más de 70 años, pero ahora vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad, nuestro deber como miembro de la iglesia local con los pastores, ancianos, sobreveedores y obispos. Yo repito estos términos para que se te grabe en la cabeza. Y vamos a ver el primer. Todos son verbos, todos son acciones. Todos son acciones que las vamos a poner en tiempo presente. Acordate cuando íbamos a la escuela y conjugábamos los verbos, a mí no me gustaba. Nunca me gustó gramática, lengua o castellano, como sea, no me gustaba. Y tenemos que conjugar tiempo presente, pasado, futuro. Bueno, todos estos verbos que vamos a ver están en tiempo presente. Y los vamos a poner en primera persona. Y me involucra a mí. Entonces yo tengo que ejecutar esa acción. Y el primer verbo, vamos a leer 2 versículos, que es de donde lo vamos a tomar. Primer versículo, Primera Tesalonicense 5:12, y vamos a leer 1 Corintios 16, 13 al 18. Dice 1 Tesalonicenses 5:12. Una pregunta. ¿Están grabando? No lo veía ya. Listo. Bueno. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. Leo de nuevo en Nueva Versión Internacional. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que guían y amonestan en el Señor. Y vamos entonces al segundo versículo, 1 Corintios 16. Resulta que cuando leemos, hago esta aclaración, 1 Corintios capítulo 11 habla de los desórdenes en la iglesia de Corinto, el orden que tiene que haber en el culto, en la cena del Señor. Pasamos a 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones espirituales y empezamos a hablar de los dones espirituales. Llegamos a 1 Corintios 13, yo os muestro un camino mejor, el amor. Llegamos a 1 Corintios capítulo 14 y Pablo, cuando está hablando de los dones espirituales, en el 14 va a hablar del don de lenguas y el desorden que había en Corinto. Capítulo 15 habla de la resurrección y la esperanza gloriosa. Y Pablo hace una exposición magnífica. 1 Corintios 16 termina la epístola. Los primeros 4 versículos habla de la ofrenda y pareciera como que la epístola termina ahí porque después vienen los saludos, les saludo acá, las últimas palabras, las exhortaciones. Y muchas veces no nos detenemos a leer esto que también es palabra de Dios, fue inspirada y está en el mismo libro. Por eso 1 Corintios 16, 38, hay saludos, hay menciones personales que tienen que ver con la iglesia de Corinto, pero podemos de acá aplicarla a un principio hoy en día. Dice así 1 Corintios 16. Saludos finales tiene el título. Velad pues, estar firmes en la fe y portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras obras sean hechas con amor. Hermanos, acá viene el encargo del apóstol. Ya sabéis
que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Pablo está terminando la carta y va a mencionar a 3 personas acá. De Estéfanas, Fortunato y Arcaico. No sabemos más nada de estas personas. Pero Pablo dice que trabajaban, que ayudaban, que confortaron el espíritu, que sostenieron y acompañaron en la ausencia de Pablo, y va a definir también el lugar, Acaya. ¿Qué es lo que era Acaya? Geografía. ¿Alguno se acuerda qué era Acaya? La península de Grecia se dividía antiguamente en 2 provincias. Macedonia al norte, donde estaba Filipo, Tesalónica, y Acaya al sur, donde estaba la ciudad de Corinto, estaba la ciudad de Atenas. En la Biblia, por eso al final están los mapas, para que nos ubiquen. Entonces, cuando aparece Acaya, entonces dice que en la provincia del sur, donde estaba la iglesia de Corinto, Estéfanas, Arcaico y Fortunato habían sido hermanos que habían estado. Pero vamos a detenernos no en los nombres, porque no sabemos qué pasó con estos muchachos. Sí sabemos lo que habían hecho. Pero Pablo les va a decir a los hermanos que estaban en Corinto una acción que tienen que hacer por ellos. Versículo 18. Que los reconozcan. Primer verbo. Reconocer. Algo hablamos meses atrás. Algo hablamos de el reconocimiento, de reconocer a los ancianos, pastores, sobreveedores u obispos. La palabra aquí es epiginosco, que quiere decir, si yo la voy a traducir, voy a dar algunos sinónimos, es reconocer, como está ahí el verbo, conocer bien, bien conocido, estar familiarizado por completo, examinar algo con cuidado. Eso es lo que quiere decir reconocer. Hoy nosotros vamos a ir, si no fuiste, yo todavía no fui, a las PASO. Vamos a ir a la mesa, al colegio donde nos vota. ¿Para qué? Para votar y... ¿qué vamos a hacer? Elegir. Hoy en las PASO nosotros vamos a elegir de los precandidatos al que van a ser los candidatos en la elección de octubre. Es un paso que agregaron hace un par de años atrás que no estaba. Entonces, hoy nosotros vamos a elegir de los precandidatos a los candidatos que vamos a nuevamente elegir en octubre. Pregunto, ¿es lo mismo este verbo? No, me dijeron, no. Por eso es que yo vuelvo en el tiempo y dije, en la palabra de Dios no encontramos de que los pastores, ancianos, sobreveedores, obispos deban ser elegidos, sino que la palabra de Dios nos dice reconocidos. Elegir. ¿Qué es elegir? Es buscar, seleccionar, escoger, optar por alguien
que hoy no está desempeñando esa función. Entro al cuarto oscuro y me encuentro... ¿Quién fue a votar hoy ya? Levante la mano. Bien, te encontraron un montón de boletas. Tenés opciones, tenés que seleccionar o elegir de 30 y pico de papeles que hay arriba de la mesa, uno. Y optás por uno, para que esa persona mañana va a ser candidato. ¿Hoy qué es? Precandidato. Hoy no desempeña, yo lo estoy ilustrando, hoy no es candidato, salvo el que va con una sola lista. Bueno, no importa, pero hoy es precandidato, hasta que no quede oficializa. Entonces yo elijo y mañana voy a saber si esa persona que ganó es candidato. Los elegidos que aceptan, mañana van a ser candidatos. Hoy son precandidatos. Entonces elegir, yo elijo entre 2, 3, 4, 5 opciones. ¿Ese es el verbo? Elegir. Sí. Bien. Habla Munira de otro verbo que es sujetar, que lo vamos a ver, yo lo tengo en el segundo verbo, que es la segunda acción, que tiene que ver con obedecer y sujetarse, que lo vemos después. Creo que hoy no. Yo lo tengo algo ahí, pero no creo que lleguemos. Entonces estamos, reconocer o elegir. Y yo siempre dije, no, en la iglesia, por los principios bíblicos, no vamos a elegir, vamos a reconocer. Pues yo dije que elegir es seleccionar, escoger, optar algo de que no es, hoy no cumple esa función. Cambio, cuando yo voy a reconocer, estoy advirtiendo, estoy descubriendo, estoy observando, estoy conociendo bien a alguien que está trabajando o sirviendo. El reconocimiento no lo hace anciano, sino que descubro yo el servicio que está haciendo esa persona que fue elegida y aprobada por el Espíritu Santo. Recordemos, ¿quién lo eligió, lo designó? Fue el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20. Te voy a dar una ilustración. ¿A quién le gusta el arte, la pintura? A ver, alguien que le... Bien. Ahí levantó la mano Selva y levantó la mano Nahuel. Nos gusta la pintura, a ellos. Una cosa es elegir una obra de arte, una pintura, y otra cosa es reconocer si esa pintura es verdadera o auténtica. Los que no conocemos nos pueden vender cualquier obra de arte. No estamos hablando de un gran pintor del Renacimiento. Hablemos de un pintor argentino, un artista. Entonces, ¿es auténtico el trabajo? ¿Es de este pintor? ¿O es una burda copia o una imitación? Para esto debemos reconocer. ¿Qué es más fácil? ¿Elegir o reconocer? Elegir. Los inexpertos, y yo voy y elijo, me gusta este cuadro y lo compro y no sé si es auténtico firmado por el pintor, o es una copia. En cambio, el que examina, el que reconoce, puede ver en el trabajo si es auténtico. Yo lo he hecho con un ejemplo, con una ilustración sobre una obra de arte, para que nosotros veamos que en la iglesia de Dios nosotros tenemos que reconocer, examinar, conocer bien, es bien conocido los hermanos que el Espíritu Santo ha elegido como ancianos y reconocerlos, y después vienen los otros verbos: obedecer, estar sujeto, acompañarlos, los vamos a ver después. Pero el primero es reconocer. Por eso decimos y sostenemos con la palabra de Dios,
de que en la iglesia no hay elección, hay reconocimiento que implica mayor responsabilidad de los miembros. Implica mayor responsabilidad de los miembros. En el Antiguo Testamento, o como le llaman en el Antiguo Pacto, había un gran ritual sobre los sacerdotes, los sacrificios, las fiestas, las vestiduras, que está narrado en el libro de Éxodo, Levítico, algo en Deuteronomio, Números. Era muy estricto. Era muy estricto. No cualquiera podía ser sacerdote. ¿Quién podía ser sacerdote? Únicamente tenía que ser primero de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas podían ser sacerdotes. No todos los hijos de Leví podían ser sacerdotes. ¿Quiénes podían ser los sacerdotes? Los de la familia de Aarón. Por lo tanto, todos los levitas que no eran descendientes de Aarón no podían ser sacerdotes. Eran levitas, eran de la tribu de Leví, tenían los derechos como levitas, no recibieron herencias de la tierra, pero no eran sacerdotes. Y dentro de la línea sacerdotal de los hijos de Aarón, hubo algunos que, acá no se alcanza a ver, fueron borrados. Y quedó un descendiente que fue el hijo de Aarón, que fue el sacerdote, que en realidad era el sumo sacerdote, pero sus descendientes eran todos sacerdotes. Para esto hay todo. Hay muchas veces que son muy complicados. El libro de Levítico estaba especificado, así como fiestas, horarios, vestimenta, cómo tenía que ser la ropa, cómo tenía que hacer. Y era permanente el movimiento sacerdotal. El sacerdote permanentemente iba, ofrecía sacrificios. Yo creo que siempre trates de imaginarte en tu mente, para que vos te ilustres, el sacerdote permanentemente en el tabernáculo o en el templo tomaba el animal, llevaba el animal al altar, lo sacrificaba, lo mataba, quemaba el animal, volvía permanentemente. Primero se bañaba, se sacaba su ropa, que tenía comúnmente, se ponía la ropa sacerdotal, y eso implicaba que se ensuciaba con el animal, con sangre, con su misma... todo estaba mostrando, era un anticipo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Encontremos ese rito. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sabemos nosotros de que ya no hay más sacerdote en el orden de Leví. ¿Quiénes son los sacerdotes en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto? ¿Quiénes? Nosotros, todos. Entonces ya no hay una tribu, todos, un pueblo de sacerdotes. No hay diferencias. Antes eran los levitas. Antes eran la familia de Aarón y los descendientes de Eleazar. No había posibilidad de que uno viniera y se colara. Hoy todos los cristianos, todos los creyentes salvados por la obra de Cristo somos sacerdotes. Porque tenemos un hermano mayor, Cristo, que es el sumo sacerdote. Hebreos lo explica diciendo de otra descendencia, del orden de Melquisedec. Pero así como Melquisedec, que está ahí en Génesis e historia, no se conoce, es más, el autor dice, no conocemos el pasado de su familia, en el Nuevo Testamento no hay ninguna instrucción tan precisa como fue en el Antiguo Testamento. Esto se tiene que hacer en esta hora, en estos días, las vestiduras tienen que ser así, tienen que ser de lino, esto. En el Nuevo Testamento no encontramos instrucciones, ni proceso específico, ni rito, ni ordenación, ni guía. ¿Cómo debe ser el reconocimiento? Ni siquiera cómo tiene que ser los sacrificios espirituales. Por lo tanto, debe estar en nosotros el poder escuchar la voz de Dios, conocer sus verdades. Entonces no tenemos
un procedimiento específico de cómo tiene que ser ese reconocimiento. Por eso hay algunos que lo hacen de una forma, otros de otra. Por eso algunos nosotros nuestro culto lo hacemos de esta forma, otros lo hacen de otra forma. Cantan antes, cantan después. Pero lo importante es que nosotros ahora adoremos a Dios en espíritu y en verdad, que son las características de este nuevo tiempo. Entonces, yo quiero decirles esto. La primera responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de la Iglesia de Dios es reconocer a los hermanos que el Espíritu Santo ha elegido como pastores, ancianos, sobreveedores y obispos. Repito, reconocer. Conocer bien no es conocerlo bien, el nombre, el apellido, dónde vive, sino claramente acá cuando vimos en 1 Corintios, el reconocimiento que Pablo hace de Estéfanas, de Fortunato y de Arcaico, es por su servicio y su obra. Reconfortaron a él, a los hermanos. Entonces, conocerlos bien, estar bien familiarizado, examinarlo con cuidado, sin tener ningún tipo de normas como existía en el Antiguo Testamento. En Hechos 14:23, ya lo hemos leído a lo largo del año. Hechos 14:23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice en la Nueva Versión Internacional, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto lo mencionamos nosotros varias veces cuando dijimos que en cada iglesia tiene que haber ancianos. Lo mencionamos que en cada iglesia el número tenía que ser 2 o más, que era plural. Y así fue tomando este versículo. Pero acá hay una palabra que muchas veces ha causado problemas, dificultades, que es constituyeron. Porque la palabra en el original quiere decir, ¿quién sabe? La palabra en el original constituyeron anciano o nombraron anciano es elegir con la mano levantada. Es así. La palabra es cherotoneo. Es elegir con la mano levantada. Modalidad que se utilizaba en la antigua Grecia, en las polis o en los pueblos, donde se justificaba este procedimiento. Elegir. Entonces hay algunos hermanos que han dicho en Hechos 14:23, eligieron ancianos. Porque utiliza la palabra, si nosotros vamos a traducirlo, es elegir con mano levantada. Esto siempre estuvo así. Yo leí algunos libros que tienen unos cuantos años, fue escrito antes que yo naciera. Y efectivamente es elegir con mano levantada. Dice así. Pero nosotros, el resto del Nuevo Testamento, en ninguna parte dice que lo eligieron con mano levantada. Y yo quisiera que leamos el contexto anterior. Nunca podemos nosotros sacar una enseñanza de un versículo obviando el contexto inmediato y cercano del pasaje. Sacar un texto fuera del contexto muchas veces lleva un pretexto. ¿Vieron qué lindo cómo suena como un refrán? Tenemos que leer todos los versículos anteriores. Esto está enmarcado en el
viaje misionero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Yo ya lo mencioné hace algunos domingos y posiblemente quedó esto. Pero 19. Y en eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar el parecer de la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Y Antioquía, espera que se me perdió, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Y en cada iglesia eligieron, levantando la mano, ¿querés que pongamos? Con mano levantada, ancianos y con oración y ayuno les encomendaron al Señor. Veamos todo el contexto. Pablo había estado, desde el versículo 8, en Listra, en Derbe, en Iconio y Antioquía. Yo ya lo dije hace unos cuantos domingos, pero volvió a las mismas ciudades, a pesar de que allí lo habían apedreado en una de ellas. ¿Y qué hizo? Fortaleciendo, versículo 22, a los discípulos, anunciándolo, enseñándoles. Entonces, por lo tanto, si bien es la única vez que aparece, dice elección, dice levantamiento de manos, no fue un proceso inmediato, hubo un proceso de tiempo. Lucas era buen historiador, pero no nos dejó una cronología exacta. No nos dijo, esto pasó tal día, pasaron 2 meses, 3 meses. Nosotros lo leemos y pareciera que fuéramos diciendo que fue pasando de pueblo en pueblo de un día a otro. Pero posiblemente pasaron varias semanas, meses, y los hermanos fueron siendo, como dice allí, fortaleciéndose y animados. Y había un crecimiento en la iglesia. Yo lo mencioné el domingo pasado. Entonces, la única vez que aparece el verbo elegir, llamémosle así, se da en este versículo. Y un punto más es que había autoridad apostólica. Pablo era apóstol del Señor. Hoy no tenemos ningún apóstol. Desde que Juan murió, no hay más apóstol. Por lo tanto, Pablo tenía autoridad apostólica. Lo vimos el año pasado cuando hablamos de don. Por eso Pablo le encomendó a Tito 1:5, que lo leímos varias veces en el tema anterior. Te dejé en Creta para que nombrases anciano. Tenía autoridad apostólica. Entonces, yo quiero recalcar esto hoy para ir cerrando el tema. Reconocimiento para quienes están entre nosotros. No vamos a ir a reconocer a alguien que está afuera, que está en otra iglesia, que está en otro país. Vamos a reconocer acá. Para reconocer tenemos que conocer bien entre nosotros. Que presiden, que están adelante, que están un poquito más arriba. De ahí venía el término sobreveedor. Y nosotros vemos su servicio, su obra, su dedicación. Los hermanos fueron fortalecidos. Estéfano, Fortunato y el tercero, que se me fue el nombre, habían ayudado a Pablo, a los hermanos en Corinto. Y Pablo le dice, hermanos, ustedes tienen la obligación, el mandato de reconocer. Y el Señor nos dice hoy a nosotros como iglesia que tenemos que reconocer a los hermanos que sirven, que trabajan, que presiden. Vamos a seguir viendo otros verbos. Estamos en hora, estamos allí menos 20. Vamos a Sergio está levantando la mano. Sí.
Bien. 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 Me dice Sergio, a mí me queda una duda. Menos mal que le queda una sola duda. Yo tengo muchas más, pero bueno. Vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento no encontramos instrucciones precisas con respecto a cómo tiene que ser. Sí están los principios. Hay otras instrucciones precisas que dice no a esto, no a la idolatría, no al adulterio, no a la fornicación. El que roba, no robe más. Es terminante. Ahí no hay opción. Ahí no puedo decir, no, mira, el que roba, robe un poquito menos. No, no, no. Ahí la instrucción es precisa. En esto no dice, como era en el antiguo pacto, hágase de esta forma, se tiene que vestir de esta forma, tiene que empezar a las 9 de la mañana, va a estar ofreciendo sacrificio hasta las 6, 7 de la tarde que cae el sol. No lo dice. No lo dice. Sí nos dice las pautas. Pero sí vemos en la práctica, vuelvo a repetir estos puntos que son importantes, tal vez nosotros nos resultaría mucho más fácil. Primer paso, tenemos que hacer esto. Por 2 meses vamos a hacer esto otro. Vamos a hacerlo a las 9 de la noche. Es mucho más fácil. Vuelvo a repetir, ¿qué es más fácil? ¿Elegir o reconocer? Tenemos que reconocer. Si vemos como práctica que la iglesia había, vamos a decir así, ese reconocimiento se llevaba a la práctica, vamos a decir una palabra no esta, en una reunión de reconocimiento, donde se imponían las manos, se oraba. La imposición de manos no era para darle ningún carácter especial. No era que le daban poder, le transmitían, no es la transmisión del mando que hace el presidente, no, era un reconocimiento, como dice, pero lo importante es que tiene que haber un crecimiento. En las iglesias, en el Nuevo Testamento, no fue automático. No fue automático. Está en Hechos capítulo 24, el 14 que acabamos de leer. Hubo un proceso. Lucas no nos dejó sentado el tiempo. 2 meses, 3 meses, 2 semanas. Podemos decir que los hermanos que están sirviendo, presidiendo la iglesia, son los que deben llevar adelante ese proceso y la iglesia tiene que reconocer y la iglesia tiene que acompañarlos, a aquellos que están sirviendo entre nosotros, no uno que vino de afuera, porque entre nosotros, estamos hablando en la iglesia local. Y serán los ancianos que están en ese momento los que van a ir marcando las pautas. Yo he tenido oportunidad de escuchar a algunos hermanos con respecto a este dilema, elegir o reconocer. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con 2 hermanos de distintas iglesias. Y donde me decían, en la iglesia de, no voy a dar nombre, se eligieron ancianos. Y se convocó una reunión, vinieron, votaron, pusieron el nombre, David, Hernán, Nahuel, se votó. Y hoy son ancianos. Bien. Me comentaba esto el hermano. Como en otra iglesia me comentó, me dice, ¿sabes una cosa? Dice, en la iglesia se levantó el anciano, los ancianos, no, creo que es uno solo, y dijo, a partir de ahora me va a acompañar el hermano David Taló, y es un hermano que me decía, la iglesia no lo reconoce, porque no está cumpliendo el ministerio o la función. ¿Es el modelo bíblico? Yo lo único que puedo decir es que no se sujeta al modelo bíblico. Israel eligió en un momento a Saúl fuera de la voluntad de Dios.
apenó a Samuel. ¿Se acuerdan de la historia? Estamos hablando, me va a decir, en el antiguo pacto, sí, todo lo que quiera. Y Samuel le dijo, y Samuel estaba triste. Samuel dijo, no sigo más. Hasta acá llegué yo como profeta de Dios. Yo fui juez, profeta, hasta acá llego. No te dijeron a vos, Samuel, sino que me rechazaron a mí. Dios hoy, sabemos nosotros que aborrece el divorcio. ¿Lo dice la Biblia o lo inventamos? Lo dice. Ahora, eso no quiere decir de que no exista entremedio, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Entonces, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, me tengo que poner yo, no echarle la culpa a los otros, a la iglesia, a los ancianos. Sí. ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? El modelo bíblico nos muestra que es reconocer al que está trabajando, al que está sirviendo. No nos dice edad, no nos dice antigüedad, sí nos dice condiciones, que ya las hemos visto. Nahuel, ¿querías decir algo? Exacto. Exacto. Esa es la gran diferencia. Por eso la iglesia, este tiempo que algunos llaman la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, comienza en Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes hasta el día de hoy en forma completa. En forma completa. No hay diferencia. Vos no tenés más Espíritu Santo que yo, ni yo más que ninguno de ustedes. Todos tenemos 100%. Y es el Espíritu Santo el que ha elegido a los ancianos. Estamos hablando de este tema, pero es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y juicio al momento de la conversión. Entonces, la diferencia, ¿por qué antiguamente tenían todos estos ritos? Punto 1, punto 2, punto 3. Porque el Espíritu Santo no estaba morando, conduciendo. En este tiempo ya no necesitamos. Dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Ahora, me va a hablar y me va a decir cosas que a mí no me gustan. Porque el Espíritu Santo va en contra de mi espíritu con minúscula. Y cuando a mí me diga las cosas que a mí me gustan, cuidado. En el tablero de tu vida se prendió una luz no amarilla, sino roja. Roja. Por lo tanto, a veces nosotros queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta. Y no queremos escuchar lo que a nosotros no nos gusta. Pero el Espíritu Santo a todos nos habla. Por eso yo siempre hago hincapié en el pasaje que leemos de 1 Corintios, donde el Espíritu Santo habla lo espiritual y acomoda verdades espirituales. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído varias veces. No olvidemos que ahí está el principio. No nos preocupemos en poner normas. Dejemos que sea el Espíritu Santo. Y a la iglesia de 24 le va a hablar de una forma y le va a mostrar porque él conoce la realidad, la madurez, el crecimiento, o la inmadurez, el increcimiento. Y le va a decir, bueno, la iglesia 24, ustedes háganlo de esta forma. 2 meses, 3 meses, 5 meses, 5 ancianos, 10 ancianos, 2 ancianos. Y a la iglesia que está a 15 cuadras de acá, el Espíritu Santo conoce la madurez, la inmadurez, el crecimiento, son niños, son mayores, le dirá, en vez de 2 meses van a ser 2 años, en vez de ser 3 ancianos van a ser 10 ancianos. Pero lo importante es que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que te habla a vos y a mí, de la misma forma. Nadie tiene más Espíritu Santo, ni un poquito más, ni un poquito menos de lo que estamos aquí. El domingo que viene vamos con el segundo verbo, que tiene que ver con obedecer y sujetarse. Sergio me hacía seña. Chochi. Sí.
si vos tenés, está haciendo una pregunta puntual, y vuelvo a repetir, dijo elegir. Si la iglesia ha reconocido y los ancianos que están en la iglesia han encaminado ese proceso de reconocimiento, vuelvo a repetir, no nos fijemos, y es reconocido por la iglesia y vos no lo reconoces, tendrás que hablar con el hermano y con los hermanos, ¿por qué no lo reconoces? Pero no lo reconozco porque no me gusta la forma en que me atiende. No me gusta porque, no sé, yo creo que hay que tener fundamento bíblico para decir por qué. Y muchas veces yo puedo decir, a mí no me gusta Hernán por esto, pero tengo que hablar primeramente con él. Y en eso él me da las explicaciones y me dice, ¿no sabés que yo estaba equivocado? ¿Vos te crees que únicamente se equivocan los otros y no me equivoco yo? Y hablarlo con el hermano, esto forma parte de un tema muy delicado que es la disciplina. Tema que se habla, ¿cuánto en la iglesia? Nada. Yo iba a decir poco, dijo nada. Pero que no es disciplina, es ir y pegarle. Vosotros que sois espirituales, restablecéis. Mira, Hernán, vamos a tomarlo como... Siempre lo agarro a Hernán porque sienta acá de ejemplo. Hernán, mira lo que pasó. Ya me lo dijeron en mi casa. Les aviso. Mira, Hernán, vosotros que sois espirituales. Forma parte del tema. Y resulta que si el hermano estaba equivocado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo gané. Pero si yo estaba equivocado, ¿qué pasó? Él me ganó a mí y que yo lo reconozca. Porque si yo creo que yo tengo la verdad, estoy totalmente equivocado. Entonces, cuando yo veo que un hermano está en falta, pues si yo considero, vos que sos espiritual, con espíritu de mansedumbre, andá y sentate a hablar. Pero es mucho más fácil, como es más fácil elegir y no reconocer, en vez de ir y hablarlo al hermano y ganarlo, criticarlo. Entonces yo me junto con Leonardo, me junto con Helio, con Agustina y ya empiezo. ¿Sabés que Hernán, esto, otro, porque los otros días, porque hace 5 años, porque hace 20 años? Es mucho más fácil. Siempre buscamos el camino más fácil. Siempre acotamos y buscamos la crítica en vez de la restauración. Si nos dejamos guiar, como dijo Nahuel, por la guía del Espíritu Santo, en todo, vamos a aliviar caminos, vamos a ayudar a los hermanos que están trabajando, vamos a llevar gloria y honra al nombre del Señor. Por lo tanto, cerremos nuestros oídos a nuestra propia voz y escuchemos la voz de Dios que hoy nos habla por medio de su Espíritu. Él es el que está en medio de la iglesia. Estamos 1:05. Estamos en hora, todavía no sonó la campana, les aviso. Yo no sé si se anunció, no se anunció, y si anunció yo no escuché. Una de las pocas virtudes que tengo es el mal oído, de que se ha corrido un poquito el horario. Entonces no te asustes que la campana no la escuchaste, que se ha corrido un poquito el horario, que estaba terminando 2:30, 1:45, está terminando 1:45, 1. Entonces, que el Señor nos acompañe. El Señor nos acompañe a reconocer. Conocer bien conocido, estar familiarizado por completo, examinar a aquellos hermanos que están entre nosotros, sirviendo, ayudando. Y Pablo dio nombres, nombre y apellido. Estéfano, Fortunato, ahí en Corinto. Hermanos, no se olviden de ellos. No se olviden de ellos. Me ayudaron a mí, los ayudó a ustedes, y en toda Acaya, toda la provincia.
Corinto, Atenas, todas las provincias, ciudades que estaban allí, formaban parte del esplendor de Grecia. Estos hermanos se destacaban. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra viva, eficaz hoy día. Señor, ayúdanos a que cada día podamos nosotros reducirnos en la mínima expresión. Menguar, como decía Juan el Bautista, y que Cristo Jesús sea exalzado en nosotros, su Espíritu nos conduzca, nos guíe, nos hable en todo momento, que no impongamos nuestro criterio, nuestra opinión, sino que sea la voz del cielo en todo momento. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.